Salve. Voy a leer otro relato de Alfred Polgar. Este es un tanto más extenso que el que leímos ayer, El niño. ¿Mm? Se llama El abrigo. Voy a tratar de no arruinarlo. Hacía más de 6 meses que duraba la guerra y los parisinos se habían acostumbrado ya a ella. La línea Maginot aguantaba en vista de que nadie la atacaba y la cara del general Gamelin, comandante supremo del ejército, mostraba en todas las fotografías una expresión tranquila y tranquilizadora. Las máscaras de gas habían desaparecido de las calles. Solo se las veía ahora reproducidas en papel de plata como bomboneras en los escaparates de las pastelerías. El doctor Marcel Monnier prestaba servicio, como en tiempo de paz, en el hospital del Distrito 14, Todas las mañanas, a las 9, en compañía de otros dos colegas y de la hermana Claire, de la congregación de San Vicente, seguía al médico jefe, el profesor Bosselier, en su ronda de visitas. Después estaba ocupado en la sala de operaciones y en primeros auxilios. A las 6 de la tarde volvía a casa, se ponía su cómoda bata azul con grandes agujeros en los codos y se ponía a escribir, por su propio gusto, historias en las que la mano del destino arrancaba del alma la maldad a individuos malvados. La mano del destino operaba en ellas con la misma destreza que la del doctor Bosselier. El doctor Monnier era un hombre tímido, soñador. Tenía la maldad por una enfermedad y se complacía de los personajes de sus historias. Una habitación de la casa de 2 pisos de los Monnier, situada en la esquina de un callejón sin salida, la tenían alquilada al señor Rudolf Svets, un refugiado procedente de Checoslovaquia. La casa pertenecía a Madame Amélie, la mujer del doctor Monnier. En ella había invertido sus ahorros, conseguidos como dama de ballet y como querida de un negociante de Turquía que comerciaba al por mayor con fruta abrillantada. El consumo copioso de fruta abrillantada hacía aumentar sin cesar el peso y el perímetro de Madame Amélie. Eso complacía al turco, pero acabó con su carrera de bailarina. Y esto a su vez disgustó al turco, que por razones de prestigio había puesto su ambición en tener como amante a una bailarina de ballet. Así, cuando Amélie tuvo que abandonar el baile, él la abandonó a ella. La gente se reía de los infortunios de Amélie en el arte y en el amor, y ella les pagaba con odio. Rompió completamente con el mundo de las costumbres alegres y los pensamientos alegres. Se volvió solitaria y agria de corazón. Se casó con un pariente lejano, el ya citado doctor Monnier, que la había amado sin fortuna cuando ella flotaba aún entre tutús y que ahora aceptaba, satisfecho, la tardía y ya no tan valiosa recompensa de sus amores. Llevaba ya 15 años de matrimonio y era un buen matrimonio. Madame ordenaba y Monsieur obedecía. Ella no podía sufrir a nadie más que a él. Ahorraba como solo una francesa pequeño burguesa sabe ahorrar y siempre se las tenía con Luis, la criada, que se quejaba de que, con lo poco que Madame le daba para comer, no conseguía llenar el estómago. Si el doctor Monnier asistía a alguna de estas escenas, ponía cara de susto y parpadeaba mientras decía en tono implorante: Ne te chauffes, ne te chauffes pas, chérie. No te molestes, querida. No te enardezcas, querida. La versión más particular de Amélie estaba destinada a su huésped, el señor Svets. El señor Svets siempre andaba retrasado en el pago de la pensión.
recibía visitas de aspecto sospechoso. El hombre no ocultaba sus contactos con el movimiento de resistencia de su país. Robaba a escondidas cosas de comer para la famélica Luis y poseía buenos trajes, mientras que el armario ropero del señor Monnier estaba bastante desabastecido. Acrecentaba aún más el rencor de Madame la simpatía que el señor Monnier profesaba por aquel hombre, simpatía que hallaba su expresión en las conversaciones que ambos mantenían durante los encuentros nocturnos en el refugio antiaéreo. El sótano, repleto de viejos cachivaches, maletas de los Monnier, utensilios de jardín en un hueco de la pared, era un refugio ridículo contra las bombas. Su mitad superior sobresalía del nivel de la calle, con las que comunicaba mediante un ventanuco. Por las noches hacía en él un frío espantoso y era incómodo estar sentado en la caja del carbón y en el viejo y deteriorado diván. El señor Monnier, con una manta anudada sobre los hombros, el señor Svets, arropado en un abrigo grueso y mullido. Ambos caballeros expresaban su escepticismo en cuanto a la determinación de Francia a hacer la guerra y aún menos a ganarla. Y a Madame Monnier la irritaba el carácter confidencial de su conversación. Lo que más particularmente la irritaba era, de todos modos, el abrigo del señor Svett. Hermoso abrigo, dijo en tono venenoso. Me lo he hecho volver del revés, explicó el señor Svett, como si buscase atenuantes. Ahora está como nuevo. Lástima, añadió, que no se pueda hacer lo mismo con las personas. Si se refiere a su alma, yo creo que sí es posible. Vamos, me parece, observó el doctor Monnier. Fuera, algo estaba arañando la ventana del sótano. Madame Monnier la abrió y dejó entrar al gato. El señor Svets opinó que aquella ventana en realidad habría que tapiarla. Madame se dejó llevar por la indignación. ¿Y con qué dinero, si puede saberse? ¿Con el mío, acaso? El doctor Monnier parpadeó. Ne te chauffe pas, chérie. En la primera quincena del mes de junio marcharon sobre tierra francesa y sobre cadáveres franceses varios centenares de miles de botas alemanas. Y en esos días, sobre ruedas o caminando, abandonó París todo el que estaba en condiciones de ir sobre ruedas o caminar. De la ciudad empezaron a salir hacia el sur torrentes humanos como si perdiese agua por una grieta. Madame Monnier rechazó la idea de abandonar a su suerte casa y pertenencias. Se quedó con su marido y con Luis en el número 31 de la Rue du Commandant Marchand. El señor Svets, en cambio, hizo las maletas. Unos amigos habían adquirido para la huida un viejo carro de repartir leche y había sitio para él. Tenían que pasar a recogerlo a las 5 de la tarde. El señor Svets embutió trajes y el resto de su ropa en el gran baúl ropero y libros y papeles en otras maletas más pequeñas. El carro se detuvo ante el portón a las 3 en punto en vez de a las 5, cargado hasta los topes de personas y cosas. Tenía que recoger a más gente en otros barrios de la ciudad. Había que salir enseguida y no quedaba sitio en absoluto para equipajes. Había que subir deprisa y partir. Madame Monnier y Luis estaban de pie junto al portal cuando el señor Svets se encaramó al carro. Sus ocupantes traían las caras sudadas, demudadas. Los transeúntes se paraban a mirar, hoscos y envidiosos aquellos afortunados que podían marcharse, y el gato atravesó la calle. Fue un momento amargo. Buen viaje, dijo fríamente Madame Monnier. Adieu. Espero volver pronto, gritó a su vez el señor Svets. Luis, con los ojos húmedos, agitó el trapo del polvo en señal de adiós. Madame Monnier y la muchacha fueron a la habitación que había dejado el señor Svets. Allí estaban sus maletas con las llaves puestas y el gran baúl ropero abierto sin acabar de hacer. Y colgado de él, el abrigo grueso y mullido. Madame Monnier
Lo sacó de su percha, se acercó a la ventana, contemplándolo con detenimiento. Pobre señor Betts, con tal que no le ocurra nada, dijo Luis. Justo en aquel momento venía por la calle el señor Monnier, con su ligero y ajado abriguito colgado del brazo. Madame Monnier dejó a un lado el abrigo del señor Betts y cerró el armario. Estos equipajes tienen que ir al sótano, ordenó. 2 días más tarde entraron en París las máquinas de Hitler, las de hierro y las de carne humana. La ocupación no alteró gran cosa la vida exterior de los Monnier. El doctor continuó yendo al hospital. Cuando refrescaba, se ponía el abrigo del señor Betts, muy contra su voluntad, sin embargo. Durante mucho tiempo se había negado obstinadamente a hacerlo, pero un buen día su viejo abrigo remendado, el único que poseía, había desaparecido. Madame Monnier lo había cambiado por algo de carbón. Del señor Betts no se sabía nada. Un día un funcionario de la policía francesa preguntó por él. Se fue a principios de julio, explicó Madame Monnier, con todo su equipaje. Si sabe de él, infórmenos enseguida, le advirtió el policía. Si por azar, hablando con su marido, se citaba Svets, ella decía como para consolarle. Ese seguro que ya está en América, o quién sabe dónde, lejos. A medida que iban pasando los días, cada vez le resultaba más fácil convencerse de que no había motivo para sentir remordimientos por haberse quedado las cosas abandonadas por su inquilino, ya que ahora no tenían propietario. El señor Svets, sin embargo, no estaba en América ni en ningún otro lugar lejano. Estaba en París. Un par de kilómetros después de la puerta de Orleans, el carro de leche se cayó en una zanja. El señor Svets se abrió un boquete en el cráneo y su rótula izquierda se hizo pedazos. Los otros le dejaron en un campo junto a la carretera y continuaron su triste marcha a pie, sin una meta, solo con una dirección. El herido se arrastró hasta un grupo de casas cercanas. Pertenecían a un suburbio del extremo sudeste de París, donde la ciudad se deshace gota a gota en campo abierto. Vivía allí gente modesta que no había pensado en huir de una miseria que les era familiar hacia otra que no conocían. Gente que habría ido a las barricadas si París hubiese construido barricadas. El señor Ambroise Lecan, zapatero de profesión y contestatario contra el orden mundial por la más íntima necesidad, ofreció refugio al fugitivo encallado sin preguntarle el cómo ni el por qué. Cuando el señor Svets estuvo de nuevo en condiciones de cojear, ondeaba la cruz gamada en lo alto de la torre Eiffel. Se quedó escondido un par de meses en casa del zapatero sin osar acercarse a la Rue du Commandant Marchand. Un día leyó en el diario que había razzias contra los emigrantes y que se confiscaban los bienes y las viviendas de los que habían huido. Sabía que en su pequeña maleta amarilla había una lista de nombres y direcciones que, en caso de caer en manos de los alemanes, significaría una muerte segura para algunos amigos en su país. Por las prisas de la partida, había olvidado llevarse el papel. Pero quizás todavía no se había presentado la Gestapo en casa de los Monnier. Tal vez todavía podría llegar hasta donde estaba su equipaje. Por grande que fuera el peligro, tenía que intentarlo. Ciertas consideraciones surgidas de una región situada más allá de la lógica reforzaron su decisión. ¿No era evidente que el destino había provocado el accidente de la zanja solo para obligar al señor Svets a quedarse en París y darle así la posibilidad de salvar a sus amigos del peligro que corrían? Se puso en camino hacia el número 31 de la Rue du Commandant Marchand. Luis estaba delante de la puerta, barriendo las hojas secas de otoño que cubrían la calle. Dios mío, el señor Svets no la dejó continuar. ¿Han venido a buscarme los alemanes?, le preguntó enseguida.
Ella movió la cabeza para decir que no. Mi equipaje sigue aquí. Ella sintió con la cabeza. ¿Dónde? En el sótano. Salió corriendo hacia la puerta del sótano, pero se dio cuenta de que no tenía la llave de sus maletas. Las llaves de las maletas las tiene Madame. ¿Está en casa? Sí. Desconfiaba de Madame Monnier y conocía la aversión que sentía por él. Pero no se atrevía a llevarse la maleta sin más. En el París de aquellos días, un hombre con una maleta al hombro podía dar por seguro que le detendrían. No disponía de tiempo para andárselo pensando. Luis, necesito algo de mi maleta. Rápido. Las llaves. Dígale a Madame que estoy aquí, que le suplico que me dé las llaves. Luis sabía que Madame Monnier consideraba ya las cosas del señor Svets como de su propiedad. Sabía también que la policía había dicho, si saben de él, infórmenos enseguida. Madame Monnier estaba sentada frente a su escritorio, revisando cuentas con expresión avinagrada. El momento era decididamente desfavorable para la misión de Luis. ¿Qué quiere? Preguntó Madame. Tengo que devolver las botellas vacías. Bueno, pero no vuelva a estar rondando por ahí durante horas. Las botellas estaban en la cocina y el camino hacia la cocina pasaba por el dormitorio de los Monnier. Y allí en la mesita estaba el cesto de paja con las llaves de Madame, tres de las cuales tenían forma de llaves de maleta y estaban atadas con una cinta de cuero. Las tres desaparecieron en el bolsillo del delantal de Luis y al cabo de un minuto se hallaban en manos del señor Svets. Este bajó la escalera del sótano, bendecía en lo más profundo de su corazón a la buena de Madame Monnier. Sacó de la pequeña maleta amarilla el papel fatal, se lo metió en el bolsillo y salió corriendo hacia la puerta del sótano. En el pasillo de la casa se oyeron voces masculinas, entre ellas la de Luis, decía, en el segundo piso. El señor Svets volvió rápidamente al sótano y permaneció inmóvil. Se oyeron unos pasos firmes que subían acompasados por la escalera. Pasos también en la calle que se aproximaban, se alejaban, se volvían a aproximar. Por el ventanuco del sótano, el señor Svets podía observar al hombre que andaba de un lado a otro. Sí, era uno de ellos. El rostro cincelado por la consabida expresión idiota de superioridad. La mirada de pescado atascada en la posición penetrante. El morro rígido, como acorazado. No cabía duda. La raza dominadora. Quizá no le buscaban a él. Quizá su presencia obedecía a otros motivos, como acantonamiento o algo similar, y volverían a irse. El señor Svets esperaba y escuchaba con atención. Arriba, en la casa de los Monnier, la Gestapo quería que Madame les contara toda clase de cosas acerca del señor Svets. También le preguntaron, ¿dejó algún equipaje? El valor de mentir que en su día había mostrado con el policía francés no la asistió ahora. Así que respondió con el corazón lleno de indignación. Sí. ¿Dónde? En el sótano. El señor Svets oyó los pasos de los hombres que bajaban la escalera y a Madame Monnier que decía algo con voz excitada. Habían llegado al pasillo. A la derecha, dijo Madame Monnier, a la derecha está el sótano. El señor Svets comprendió que había llegado su hora, pero no se iba a rendir todavía. Delante del hueco de la pared que contenía los utensilios de jardín estaba su voluminoso baúl ropero. Se escabulló detrás de él, en el hueco. Se abrió la puerta del sótano y los de la Gestapo descendieron con Madame Monnier los escasos peldaños. Madame Monnier señaló una caja que pertenecía al señor Svets. Esa de ahí. Uno de los hombres trazó una marca con tiza en la caja y lo mismo ocurrió con la maleta pequeña y la caja grande de cartón del señor Svets. Ahora se hallaban frente al baúl ropero repleto con el precioso vestuario del señor Svets. ¿Y ese de ahí, repitió Madame Monnier para ganar unos segundos antes de responder. Una rabia furibunda, solo con pensar que tendría que entregar aquello que ya se había acostumbrado a considerar de su propiedad, y atenazó el corazón, sofocando el miedo que anidaba en él. Ese pertenece a mi marido, dijo Madame Monnier. La mirada de los dos gestapos se alejó del baúl y recayó en la mujer.
Su aspecto era tan infinitamente ridículo, allí de pie con su bata de algodón floreado, a la que le faltaba el cinturón y que ella intentaba mantener cerrada sobre su propia barriga, con un trapo de cocina a cuadros, que ahora le había resbalado hasta la nuca, alrededor de unas mechas de cabellos grises y estropajosos, con la boca y las mejillas contraídas en una mueca agridulce. Parecía el lobo feroz disfrazado de abuela de Caperucita. Los dos tipos se rieron, se llevaron del sótano los objetos marcados con tiza. El baúl lo dejaron donde estaba. A Madame Monnier le temblaban las rodillas. Se sentó en un peldaño de la escalera. El ruido del coche que se alejaba con los hombres de la Gestapo y el equipaje del señor Svets se perdió en la rue du Commandant Marchand. Habría querido llamar a Luis, pero el espanto le anudaba la garganta. Desde detrás del baúl, desde la hornacina, surgió el señor Svets. Se acercó, cojeando, a Madame Monnier. Se arrodilló en el carbón y besó su mano mientras farfullaba palabras de agradecimiento. Madame se enteró por él de que acababa de demostrar un valor heroico y una nobleza de ánimo sin igual, y de que, con su gesto, había salvado no solo al señor Svets, sino también a un montón de patriotas que vivían en su país de caer en manos del verdugo. Lo comprendí al instante, dijo el señor Svets. Usted sabía que yo estaba todavía en el sótano. Ah, madame, no olvidaré mientras viva el tono en el que ha dicho, ese pertenece a mi marido. Madame encontró fuerzas para gritar, Luis. Era ya hora de que el señor Svets se fuese, si quería llegar a casa antes del toque de queda. Besó una vez más la mano de ella, murmurando, gracias, gracias. Junto al portal estaba Luis. Madame le está llamando, dijo el señor Svets. Luis, Madame es una santa. Luis pensó. El miedo le ha hecho perder la razón. Madame estaba de nuevo sentada en su escritorio y Luis contaba todo lo que podía contar, empezando por la súbita aparición de los alemanes en casa. Relató también el asunto de las llaves, dispuesta a aguantar el chaparrón de la cólera de su ama. Pero el chaparrón no llegó. Madame se limitó a asentir un par de veces con la cabeza, como diciendo, claro, claro. Miró a Luis de soslayo y finalmente dijo, está bien, está bien. Y luego, no, Luis, no se engañaba. Luego sonrió. Bueno, ahora me voy a devolver las botellas. Ve, hija mía, ve, hija mía. También esta se ha vuelto loca, pensó Luis. Madame Monnier volvía a sus cuentas, pero alzó los ojos más allá de los números y vio a través de la ventana las nubes que relucían. Eran de todos los colores, amarillo, rosa, azul, unos colores pastel tan sutiles y transparentes como no los pinta en el cielo ninguna otra tarde de otoño que las tardes de otoño en París. Aquellos fulgores los había visto ya Madame Monnier centenares de veces, pero nunca tan hermosos desde sus tiempos de bailarina. El ruido de la calle, desde hacía meses acallado con melancólica sordina, como envuelto en un velo de luto, irrumpió en la estancia. Madame Monnier tenía ganas de llorar, no solo como reacción nerviosa ante la tensión de la última media hora, sino porque sí, un sentimiento de compasión le invadió, compasión por su ciudad, por su buen Marcel, por la gente de allí abajo, en la calle, por ella misma, por el señor Spetz, el terror que aquel buen hombre debía de haber pasado detrás de su baúl. Y ella le había salvado la vida, a él y también a otras personas valerosas. Su pulso era rápido, pero no le resultaba desagradable. Repetía en su mente la escena del sótano, recordando los detalles más nimios. Ese pertenece a mi marido, dijo en voz alta. Y en cuanto revivió aquel instante y el peligro que lo colmaba en la conciencia de Madame Monnier, se desligó la acción del mezquino motivo que la había llevado a efectuarla. Un anhelo de ser la persona digna de aquella acción se abrió paso en su corazón y en él hizo salir de su letargo al mecanismo de la bondad.
Por la tarde contó a su marido que los alemanes habían venido y se habían llevado el equipaje de su antiguo inquilino. De la aparición del señor Spetz no dijo nada y prohibió también a Luis que lo mencionara. Es una suerte que el señor Spetz huyese a tiempo de París. Dios mío, si le llegan a atrapar, comentó el doctor. No son más que unos animales, unos estúpidos, dijo Madame Monnier, llena de desprecio. Al día siguiente, cuando el doctor se iba a poner el sombrero y el abrigo para ir al hospital, ella dijo, el abrigo te está grande. El señor Monnier se llevó una gran sorpresa. ¿Verdad que sí? Exclamó. Tengo que buscarte otro que te quede bien. Su voz tenía el mismo tono de siempre. No admitía réplicas. No hay prisa, no hay prisa. N'était pas, chérie. Ahora los días no son fríos. De momento no me hace falta ponerme nada encima. Le dejó partir sin abrigo. Por la tarde el tiempo cambió, viento y lluvia. Desde el hospital hasta la Rue du Commandant Marchand había a pie 3/4 de hora y no había medios de transporte. El doctor llegó por la noche a casa mojado y tiritando de frío. Madame le metió enseguida en la cama. Ahora en un estado de agitación moral y sentimental, se hacía toda clase de reproches por haber renunciado al abrigo del señor Spetz. Al día siguiente, el profesor Bosselier diagnosticó pulmonía. Madame Monnier se las tenía con Dios. Aquella era la recompensa por su buena obra. El profesor venía todas las tardes, incluso cuando el doctor Monnier ya estaba fuera de peligro. De repente, sin previo aviso, dejó de venir. El domingo, en cambio, vino la hermana Clara. El doctor Monnier estaba durmiendo. No le despierte, dijo la hermana Claire. Ya tendrá tiempo para enterarse. La hermana contó a Madame Monnier que el jueves anterior, mientras el profesor Bosselier efectuaba su ronda matinal acompañado por una pequeña comitiva de médicos, en la que hasta caer enfermo nunca había faltado el doctor Monnier, aparecieron allí unos agentes de la policía militar alemana que querían llevarse detenido a un paciente que estaba en cama. Aquel hombre acababa de sufrir el día antes una grave intervención quirúrgica, de modo que no estaba en condiciones de levantarse. Los policías le arrancaron de la cama con violencia. Las vendas se soltaron y se deshacían en largos jirones por el suelo. Lo arrastraban hacia la puerta. De las camas de la sala principal surgieron voces de protesta. Déjenos que lo cambiemos el vendaje, pidió el profesor Bosselier. Es cuestión de un par de minutos. En marcha, gritó el suboficial. Un par de enfermos chillaron con histeria y de repente voló un vaso por los aires. Le siguieron botellas, ceniceros, escupideras. A uno de los policías, contó la hermana Claire, le alcanzó una botella en la sien, con tan mala suerte que lo dejó tendido. Mala suerte, exclamó Madame Monnier. Buena suerte. ¿Por qué me mira así? La hermana Claire no prestó atención a la pregunta y continuó su relato. Detuvieron al profesor Bosselier y a los dos médicos que le acompañaban. En el plazo de 48 horas debía ser entregado a los alemanes el autor del fatal lanzamiento. De lo contrario, una pretensión absurda, pues el bombardeo de vasos vino de todas las direcciones y ni siquiera el responsable habría podido afirmar a ciencia cierta que había sido de él. La hermana Claire, con las manos recogidas en el regazo, inclinó la cabeza y guardó silencio unos instantes. Después dijo, esta mañana los han fusilado. Ahí fuera, en Vincennes, al profesor Bosselier, al doctor Pinloche y al doctor Rabot. Madame Monnier acompañó a la visita hasta el recibidor. Allí estaba colgado en el perchero el abrigo del señor Spetz. Se quedó mirando el abrigo. Dé gracias a Dios, dijo la hermana Claire, porque su marido cayera enfermo y no estuviese el jueves en el hospital, ni esta mañana en Vincennes. Madame Monnier bajó la escalera con ella, acompañándola hasta el portal. Ya anochecía. Por las ventanas de las casas oscuras
como ordenaba el reglamento, no se filtraba ninguna luz. Tenga cuidado, hermana, en el camino de vuelta. Ya casi es de noche. Uno se acostumbra a la oscuridad, dijo Sor Clara, intentando sonreír. Se alejó lentamente por la calle. Las alas de su cofia oscilaban como dos diminutas velas blancas en el crepúsculo. El abrigo, relato de Alfred Polgar. Salve.